lo que todos esperábamos del presente y del futuro. Estamos ahora, como sabemos, conmemorando la primera circunnavegación del mundo, la primera globalización física del mundo, el viaje de Magallanes Elcano, 1522, fue la primera. Y ese fue el comienzo del proceso de proyección de Europa sobre el mundo, de lo que los historiadores han llamado la era de Europa, la europeización del mundo. Básicamente, esa es consecuencia de la revolución científica. Europa inventa la ciencia, esto es fundamental. Y Europa es la civilización que inventa la ciencia, inventa cómo inventar. La ciencia nos impulsa, la ciencia da lugar a la revolución industrial permite la hegemonía europea en el mundo durante varios siglos. Desde el año 1000 al 1970-2008 es una estimación. Esto corresponde a China y esto corresponde a la India. Pues como podemos ver, en el año 1000, China y la India eran el 50% del PIB del mundo. Y en 1500 seguían siendo el 50%. De 1600, de 1700 e incluso en 1820, que es la fecha que se toma como referencia del comienzo de la revolución industrial, China y la India seguían siendo el 50% del PIB del mundo. Fijaros que esto era Occidente, era aproximadamente la mitad de China, en 1820. ¿Qué ocurre a partir de 1820? La revolución industrial. ¿Cuál es la consecuencia de la revolución industrial? Que este porcentaje va creciendo y China y la India, que eran el 50% del PIB del mundo, pasan a ser el 5% en 1970. Del 50% al 5%. Esto es nuestra normalidad, lo que nosotros consideramos que era normal. Por eso los chinos dicen que nosotros queremos volver a ocupar el lugar que siempre tuvimos en la historia del mundo, que es este. Pero volver a ocupar ese lugar en la historia del mundo no deja de ser un problema muy serio. Pero como vemos, están mejorando, y voy a seguir marcando esa diferencia, están mejorando rapidísimamente. De modo que lo que para ellos ha sido su anormalidad, lo que llaman el siglo de la humillación, ha sido nuestra normalidad. Este es un poco el tema con el que tenemos que jugar. ¿Qué pasa después? Bueno, Europa se suicida en dos guerras civiles, dos guerras mundiales. Las guerras mundiales son guerras civiles de Occidente, guerras civiles europeas, con dos consecuencias importantísimas que continúan. La primera es la descolonización. Los países europeos pierden sus colonias. Buena parte de Asia, prácticamente la totalidad de África, eran colonias europeas. Pues bien, después de la Segunda Guerra, Europa, los países europeos pierden las colonias y pasamos de 50 países a 193. En este momento hay 193 en Naciones Unidas. Cuando se crearon las Naciones Unidas, creo que eran 45, no llegaban a 50. Se ha multiplicado el número de países, el número de sujetos, entre ellos algunos enormes, como veremos después. Por lo tanto, lo primero es descolonización. Y lo segundo, que es fundamental para entender el tema de Ucrania, es que Europa en 1945 pasa a ser colonizada por dos potencias extraeuropeas. Desde el año 45, el destino de Europa no está en manos de los europeos, está en manos o de Estados Unidos o de la URSS. Yo creo que los dos, pero no en manos de los europeos. Y sigue así. En Ucrania no lo entendemos y no entendemos eso. Sigue así. No somos capaces de controlar nuestro propio destino. ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, como sabemos, Estados Unidos gana la Guerra Fría, la URSS se desmorona en el año 91, implosiona, no ataca a nadie, implosiona desde dentro, el mundo se unifica, el mundo estaba dividido por el telón de acero, pero partía en dos mitades, se unifica, eso es la globalización es ese proceso de unificación del mundo, y esa globalización arrastra al tercer mundo. Y entonces entramos en lo que yo llamo la gran transformación. Voy a describir, si me permitís, primero esa gran transformación, la nueva normalidad, y luego buscaremos analizar algunas causas. La descripción. Básicamente, esa gran transformación es una gran revolución económica y social que solo se puede comparar con la revolución industrial, pero que esta, a diferencia de aquella, es mucho más extensa, es mucho más intensa y es más rápida. Los tres parámetros con los que los sociólogos medimos el cambio social, la extensión, la profundidad y el ritmo, en los tres esta gran transformación es mucho más activa, mucho más potente de lo que fue la revolución industrial. Es más extensa porque abarca todo el mundo. La revolución industrial fue de Europa, Estados Unidos y poco más. Esta es una transformación global. En este momento, algunos de los países que están creciendo más rápido son países africanos, países del África subsahariana.
De hecho, está creciendo en este momento, como vemos, más deprisa que Asia. Por lo tanto, la totalidad del mundo se ha sumado a esta gran transformación. Más extensa. Segundo, es más intensa. Es más intensa porque afecta a más procesos, a más productos, a más hábitos, a más creencias, a más comportamientos. Y aquí hay una variable fundamental, que es la humanización. En el año 2007, esto es otro gráfico que conviene acordarse, en el año 2007, por vez primera en la historia de la humanidad, la población urbana en el mundo superó a la población rural. Y ese proceso urbanizador continúa en este momento aceleradísimo, no tanto en Occidente, pero sí en lo que antes llamábamos el tercer mundo. Tan es así que las Naciones Unidas estiman que para el año 2050, 2030, habrá en el mundo, 2030 que es pasado mañana, habrá nada menos que 41 ciudades de más de 10 millones de habitantes. De más de 10 millones de habitantes. Y habrá 63 entre 5 y 10 millones de habitantes. Yo no sé si habéis oído hablar de la ciudad de Wuhan, donde comenzó el COVID. Yo debo decir que no tenía la más remota idea, jamás había oído hablar de una ciudad que se llamara Wuhan, pues tenía más de 10 millones de habitantes, sigue teniendo más de 10 millones de habitantes. El mundo se nos ha llenado de ciudades gigantescas de las que no sabemos nada, no hemos oído hablar jamás de ellas. ¿Por qué es importante esto? Pues porque nada cambia más los hábitos, las costumbres, que pasar de vivir en una pequeña aldea de 90 o 100 habitantes, que es como han vivido el 90% de la humanidad, el 90% de la historia, a pasar a vivir de pronto en una urbe de 3, 4, 5, 6, 8 millones de habitantes. El cambio es brutal. El cambio es brutal. Un proceso de homogeneización de costumbres, de hábitos. En las universidades son los mismos, los colegios son los mismos, las calles, los aeropuertos, las oficinas, todo se homogeniza, hasta los modos de vestir, todos vestimos igual en todas partes, comemos casi lo mismo. Hay un proceso, como digo, de McDonaldización, se ha dicho, o coca-colización del mundo aceleradísimo. Lo exótico prácticamente desaparece o lo mantienen, digamos, los tour operators para atraer turistas, pero ha desaparecido, realmente ya ha desaparecido. Por lo tanto, la urbanización es muy, muy importante. Y finalmente el ritmo de crecimiento, y esto es lo más importante. Los ritmos de crecimiento aquí lo vemos, en la época clásica de la revolución industrial, el Reino Unido crecía por debajo del 1% anual, muy poco, tardaba 50 años en doblar su renta per cápita. Estados Unidos lo hizo un poco más rápido, Japón también, pero China ha estado casi 30 años con crecimientos de 2 dígitos, una barbaridad. Luego lo vemos, el resultado, tremendo, rapidísimo, y la India le está siguiendo. ¿Por qué han podido crecer tan rápido? Lo explicaré después. Pero tenemos que tener presente que sus ritmos de crecimiento no tienen nada que ver con los ritmos de crecimiento clásicos y tradicionales. Y eso es lo que les ha proyectado con una velocidad en este momento de vértigo. ¿Cuál es el resultado? Aquí tenemos lo que ha sido el crecimiento de la economía china, del PIB de China. Como vemos, a partir de la reforma de Deng Xiaoping del año 72, el crecimiento ha sido como un cohete. Ha sido, parece más que un avión que despega, es casi un cohete lanzado. Por cierto, es importante recordar que China ha crecido, como lo ha hecho, no porque es un Estado totalitario o autoritario, como se dice muchas veces, sino todo lo contrario, porque liberalizó su economía. Las reformas de Deng Xiaoping fueron reformas liberalizadoras, y eso fue lo que produjo el crecimiento de la economía china, la liberalización de su economía. Lo mismo podemos decir de la India. Por lo tanto, en este caso, después de las reformas liberalizadoras también de Mohammad Xi en el año 1991, también está creciendo como un cohete. Pero no son los únicos países, mucho menos. Aquí tenemos, por ejemplo, el crecimiento de Vietnam, espectacular. Vietnam está creciendo a un ritmo espectacular. O en la Indonesia, un país extraordinariamente importante, 200 y pico millones de habitantes, donde acaba de haber una cumbre internacional muy relevante. O el de Turquía, o el de México, con dientes de sierra, pero también ha crecido. O el de Brasil, también con dientes de sierra. O incluso el de Rusia. Si vemos el multiplicador del crecimiento, en el periodo 1990-2020, en 30 años, el mundo, lo vemos ahí, en la esquina, ha crecido 2 veces. Ha multiplicado por 2 el PIB del mundo. Pero el de China se ha multiplicado por 2. China ha multiplicado su PIB 14 veces en 30 años. Vietnam lo ha multiplicado en 7. ¿Cuáles son los países donde ese multiplicador ha sido más pequeño? Pues todos estos, los nuestros. Alemania, el área del euro, la Unión Europea, España, Estados Unidos, América Latina, los nuestros. Por lo tanto, hay un proceso de convergencia económica. Los países ricos siguen siendo muy ricos, pero crecen poco.
Los países pobres crecen a una velocidad enorme y se aproximan a los países ricos. Hay un proceso nuevo de convergencia. Que se ve claramente en este gráfico. Nos encontramos en un segundo punto de inflexión. Aquí arriba tenemos lo que ha sido la evolución del PIB de los países desarrollados, Canadá, Alemania, Italia, España, etc. Este ha sido, y estos son Brasil, Chile y la India. Superados claramente por Occidente a partir de mediados del pasado siglo, pero que en este momento nos capturan, nos cogen, y entramos en un nuevo proceso de convergencia.